Ya, listo. ¿Ya? Entonces la reflexión interna total dice, ¿no? Si la luz viaja, dice, de un medio a otro, de menor índice de refracción, dice, la ley de Snell muestra que a medida que un ángulo θ sub 1 se incrementa hasta llegar a un valor de θ crítico, ¿ya? A un valor crítico, θ crítico, ¿no? El que corresponde a un θ sub 2 igual a 90 grados. ¿Cómo entendemos esto? Aquí está la figura, ¿no? Entonces, ustedes imagínense esto, ¿no? A ver, aquí está mi haz de luz, ¿no? Vamos a intersectarla o vamos a hacerla pasar ¿no? Vamos a hacerla pasar de un medio a otro, prácticamente, ¿no? Vamos a hacerla pasar de un medio a otro, de un medio uno hasta un medio 2, ¿no? N sub 2. Pero, ¿qué pasa si hacemos pasar varias líneas, ¿no? O varios haz de luz, ¿no? A ver, un primer haz de luz. Fíjense, si cruza al otro medio. ¿No? Existe un haz de luz que viene perpendicularmente, ¿no? ¡Pum! ¿Qué pasa si desviamos un poco ese haz de luz ahora, al medio? Ah, aquí se cumple la ley de Snell, ¿no ve? El ángulo que ingresa con el ángulo que sale respecto a una normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si seguimos incrementando este ángulo? ¡Pum! ¿No ve? Fíjense lo que está pasando. Fíjense lo que está pasando. El ángulo, ¿no? Respecto a la normal con que ingresa al medio 2 también está creciendo, ¿no? Está creciendo. Aquí está más grande. Otra vez, hasta aquí, ¡pum! Nuevamente, este ángulo ahora es más grande. Entonces, lo que he leído hace instantes, este enunciado, nos dice lo siguiente. Va a llegar un punto, ¿no? Donde un haz de luz va a llegar, ¿no ve? Va a querer pasar al medio y este haz de luz va a formar un ángulo de 90 con respecto a la normal. Entonces, este haz de luz viene por aquí y ¡pum! Simplemente se va de forma perpendicular respecto a la normal. Y el ángulo, ¿no? Con que ingresa, ¿no? O está ingresando, y el ángulo que sale obviamente es 90 grados, porque es lo que nos está diciendo. El ángulo que ingresa, ¿no? Que quiere ingresar al segundo medio, a ese ángulo se lo conoce como θ crítico. Entonces, esto es lo que nosotros calculamos mayormente. Una buena aplicación de ¿no? De este fenómeno físico, ustedes ya lo han visto, es la fibra óptica, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, ese tipo de ejercicios entra, sí, ha entrado. A ver, veamos. Es por eso que he hecho una pequeña introducción de eso, ¿ya? A ver, en ecuaciones, a ver, en matemática, ¿qué es lo que está pasando, no? Si aplicamos la ley de Snell, ¿no? Se cumple lo siguiente. El medio 1, ¿no? Por el seno de, ahora este ángulo, como les he dicho, va a ser θ crítico, igual al medio 2, ¿no? Al que quiere ingresar, por el seno de qué ángulo va a formar ahora. Ah, va a formar ahora 90 grados. Y nosotros todos sabemos, ¿no? Que el seno de 90 siempre es la unidad. Por tanto, ¿cuánto va a ser el seno de θ crítico? Simplemente cumple esta relación. El medio 2, ¿no? Donde quiere ingresar, sobre el medio 1, ¿no? El índice de refracción del medio 1. Eso es, ya más simplificadita nuestra ley de Snell. Nuevamente, una buena aplicación de este fenómeno es en la fibra óptica. Ok, a ver, veamos ahora el siguiente ejercicio. Solamente vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Y este ejercicio era lo siguiente. El enunciado era largo, les cuento. Pero con este enunciado el ingeniero, ese semestre lo que he visto, ha querido enseñarles la aplicación de esto, ¿no? De la reflexión total, ¿ya? A ver, leamos, ¿no? Entonces, este es el enunciado, por si acaso, no es teoría. Dice, a ver, una aplicación importante de la reflexión total interna, ¿no? Es la transmisión de la luz a través de fibra óptica, ¿no? Punto. La luz, dice, se introduce en la fibra de tal modo que el ángulo de incidencia de la superficie externa de la fibra es mayor que el ángulo crítico, dice.
punto. Para que la deflexión interna, esperen un momento, se lo voy a cerrar. Para que la deflexión interna total, coma, entonces la luz es transportada a lo largo de la fibra, dice. Considerando la fibra óptica, ahora aquí viene la parte del ejercicio. Considerando la fibra óptica larga, dice, con un índice de refracción n, ¿no? Que está rodeada de aire y sin revestimiento, ¿cuál será el ángulo de incidencia máxima? Nos dice. ¿Cuál será el ángulo de incidencia máxima para un rayo de luz de un láser que se confinará y transportará mediante fibra óptica? Dice. Considere que el rayo de luz incide sobre el centro de la cara circular. Y este es el único gráfico que nos da. Entonces, fíjense, ¿ya? Esto es lo que pasa realmente en la fibra óptica, ¿no? Si estás haciendo una buena investigación, pasa lo siguiente, ¿no? La luz, ¿no? La luz que transporta. La luz transporta energía, ¿no? Transporta información, ¿no? Porque está conformada por una onda electromagnética también, y eso ya hemos visto, ¿no? ¿Ya? Entonces, este haz de luz, ¿no? Es lo que hace, ¿no? El haz de luz ingresa. Este es el cable de la fibra óptica, ¿ya? Este es el cable de la fibra óptica. Entonces, este haz de luz ingresa, dice, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando adentro? ¿No? Existe esto. Pum, 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 pum. Pero esto es lo que está pasando pues a la velocidad de la luz, ¿ya? Está pasando a la velocidad de la luz. Pero a ver, leamos nuevamente el enunciado, no desde la explicación, ¿no? Desde cierta parte vamos a leer, ¿ya? Tenemos que entender el enunciado primero. Dice, a ver, desde aquí, punto. A ver, esto, ¿no? Desde aquí. La luz dice, ¿no? Desde aquí. La luz se introduce, dice, en la fibra de tal modo que el ángulo de incidencia de la superficie externa de la fibra es mayor que el ángulo crítico, dice. Para que la reflexión interna total, dice, entonces la luz es transportada a lo largo de la fibra. Consideremos la fibra óptica larga con índice de refracción L. Ya. Que está rodeada de aire y sin revestimiento. ¿Cuál será el ángulo de incidencia máximo para un rayo de luz de un láser que se confinará y transportará mediante la fibra óptica? Considere que el rayo de luz incide sobre el centro de la cara circular. A ver, esta parte es la que me interesa a mí. Dice que la luz se introduce en la fibra óptica, de tal modo que el ángulo de incidencia, ¿no?, de la superficie externa de la fibra es mayor que el ángulo crítico para que la reflexión interna total, ¿no? Para la reflexión interna total. Ok, esa es la parte importante de este enunciado. Entonces aquí está. Ingresa nuestra, ¿no? Nuestra luz, nuestro haz de luz a la fibra óptica. Nos dice que ingresa al medio del cable, ¿no? De la fibra óptica, formando un ángulo alfa. Este ángulo alfa es nuestro dato, no es nuestra variable, es nuestro dato. Está ingresando a un medio, ¿no? De índice de refracción n nos dice. Es lo que tenemos que entender. Ok, entonces cuando ingresa, ¡pum! Lo primero que va a ser chocar a la fibra óptica, ¿no ve? Esto es lo que va a pasar. Pero según el enunciado dice, ¿no? De tal modo, esta parte subrayaremos, de tal modo que el ángulo de incidencia de la superficie externa de la fibra es mayor que el ángulo crítico para la reflexión interna total. Ok, entonces tenemos que entender lo siguiente. Cuando el haz de luz ingresa y choca la primera, ¿no? A la primera pared de la fibra óptica, está ocurriendo lo que con nosotros conocemos como reflexión total. ¿Ya? Entonces aquí está. ¿Ya? Ingresa del aire en nuestro haz de luz, ingresa a este medio. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que analizar en un punto 1, lo voy a llamar punto 1, y punto 2, ¿no? Punto 2.
El punto 1 cuando ingresa a la fibra óptica. Y el punto 2 cuando choca la pared de la fibra óptica. En el punto 1 va a ocurrir, ¿no?, lo normal. Ángulo alfa con que ingresa y vamos a calcular un ángulo con el que sale. Cuando choca la pared, ahí es donde ocurre este fenómeno, ¿no? La deflexión interna total. Esto es lo que está pasando prácticamente, ¿no? El haz de luz viene, choca la pared y esta luz se está yendo de forma paralela a la fibra óptica. Ok, ¿se ha entendido esa parte? Chicos, lo que está pasando en la fibra óptica, ¿sí? ¿No? Tal vez. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? A ver, hablen ustedes ahora. Se me está secando la garganta. Sí, a ver, hablen ustedes. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? ¿O estoy hablando a la nada? ¿O quieren que no les comparta la Sí, algo grabación? sí, sí, entendido. Ok, pues respondan así, ¿no? Porque si no me responden, entonces en vano estoy grabando, ¿no ve? Ok, ahora vamos a resolver. Vamos a darle ecuaciones a lo que les he explicado. Entonces aquí está. Esto es lo que está pasando. ¿Ya? ¿No? Aquí está nuestro haz de luz. ¿No? Dice que viene del, ¿no?, del aire. Entonces, el índice de refracción del aire, nosotros sabemos que es la unidad. Está ingresando ahora la fibra óptica, donde nos dice que su índice de refracción es N. ¿No ven? Su índice de refracción es N. Entonces, yo, como les he dicho, yo lo voy a llamar un punto A. Y luego vamos a analizar otro punto, que es el punto B. Entonces, analicemos el punto A con la ecuación o la ley de Snell. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que se cumple en el punto A? ¿No? Entonces, el índice de refracción del aire, ¿cuánto es? Directamente ya, 1 por el seno del alfa, ¿no? Perdón, el seno del ángulo que ingresa al medio. En este caso es la fibra óptica con N, ¿no? Respecto a una normal. Entonces, esta línea perpendicular, ¿no?, a esta, yo lo voy a llamar mi recta normal. ¿Qué ángulo está formando? El que me da el gráfico está formando alfa, ¿no? Entonces va a ser simplemente seno de alfa. ¿Y eso va a ser igual a qué? El índice de refracción de la fibra óptica. En este caso simplemente es N por seno de... Ahora aquí yo me voy a dar las variables, ¿no? Me voy a dar una variable beta, con el ángulo con el que está saliendo mi haz de luz, ¿ya? Está sufriendo una refracción, dice, ¿no? Entonces yo lo voy a llamar beta. Ok. Ahora, analicemos el punto B, ¿ya? Este punto. Y nuevamente, mi haz de luz viene, ¡pum! Ahora choca la primera, ¿no?, a la pared de la fibra óptica. Y según el enunciado, lo que les he dicho, está ocurriendo el siguiente fenómeno. Está ocurriendo una reflexión interna total. ¿Cuándo es total? Ah, cuando el ángulo, ¿no?, de salida, les he dicho, ¿no ve? El ángulo de salida va a formar 90 grados. Entonces aquí viene el haz de luz y se va a ir paralelamente al cable de la fibra óptica. Entonces el ángulo de salida va a ser 90 grados. Entonces aquí está. A ver, en el punto B se cumple lo siguiente. El índice de refracción N por seno de Rho nuevamente. Este Rho es la variable que yo me estoy dando, ¿no? Rho. Rho va a ser igual a ¿qué? Cuando quiere salir al segundo medio, en este caso también es aire, ¿cuánto va a ser su índice de refracción? También va a ser la unidad, ¿no? Entonces, 1 por seno de, ¿qué ángulo es el ángulo de salida? 90. Y todos sabemos que seno de 90 es la unidad también. Por tanto, ¿cuánto había sido seno de Rho? Seno de Rho no es nada menos que 1 sobre el índice de refracción. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo el enunciado? A ver, nuevamente tenemos que leer eso, ¿no ve? A ver, espera un momento. Ah, me está pidiendo alfa. Qué chistoso. Yo lo he interpretado mal, el enunciado. Ya, entonces tenemos que calcular alfa ahora, ¿ya? Tenemos que calcular alfa. Este alfa tenemos que calcular. Ok, como ya tenemos nuestras ecuaciones, a ver, ¿qué se está cumpliendo en la primera? En la primera tengo una ecuación con dos variables,
alfa y una variable que yo me he dado beta. En la segunda ecuación, tengo una ecuación ya con una variable, ¿no? En este caso mi variable es zo, ¿no? Zo. Igual a 1 sobre n. Recuerden, n es dato. Entonces tenemos que calcular, dice este ángulo alfa. Ok. Ahora voy a hacer un poco de geometría, porque ya he aplicado lo que es la ley de Snell, ¿no ve? Entonces en el punto B, fíjense, ¿qué es lo que se está cumpliendo? ¿Qué es lo que se cumple? ¿Nadie? ¿Qué pasó con mi computador? Ya ver, nuevamente mi lapicito. Ahora sí. A ver, en el punto B, ¿qué es lo que se está cumpliendo con los ángulos? Que zo, no ve, aquí, ¿no? Como esta línea es, no ve, no la normal y es paralela al cable, entonces este beta se repite aquí, beta, ¿no? La z de solo, dicen, ¿no? Este ángulo se repite aquí. Ok, y en el punto B, ¿qué se está cumpliendo con los ángulos? Que beta más do va a ser 90 grados. Ok, ya tenemos eso. ¿Eso por qué estoy haciendo? Porque en la segunda ecuación, ¿no? ¿Cuál es mi otra variable? Beta, ¿no? Entonces tengo que calcular beta, ¿ya? Ahora yo simplemente voy a despejar, no voy a despejar beta. A mí se me ha ocurrido lo siguiente aquí. Voy a despejar zo, ¿ya? Entonces zo va a ser 90 menos beta. Como tengo seno de zo, entonces voy a aplicar lo que es la función trigonométrica seno, ¿ya? Entonces voy a desarrollar esto, ¿no? Seno a ambos miembros voy a aplicar. Entonces voy a tener seno de zo, y eso va a ser igual a ¿qué? Aquí tengo que desarrollar el seno de la resta de dos ángulos, ¿no? Entonces va a cumplir seno de 90, que nosotros sabemos que es la unidad, por seno. El siguiente es el coseno del siguiente ángulo, beta, menos, ahora el coseno de 90. ¿Ya? Coseno de 90 por ahora el seno del segundo ángulo, que es beta. Pero todos sabemos que el coseno de 90 siempre da 0, ¿no? Entonces nuestra ecuación va a quedar simplificada de esta forma, que seno de zo va a ser igual a coseno de beta. Por tanto, ¿no? Seno de zo, ¿cuánto es? Para nosotros, gracias a la ecuación, a la ley de Snell, 1 sobre n, ¿no? Entonces, coseno de beta no es nada menos que también 1 sobre n. Pero yo quiero, a ver, en mi primera ecuación, yo quiero la función seno. Yo no quiero la función coseno, ¿no? Podemos expresarlo con arcoseno, pero sería feo, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ayudarme con un poco de trigonometría. Voy a construir esta identidad en un triángulo. Entonces dice, ¿no? En un triángulo, ¿no? El coseno de beta dice que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso es lo que tengo. Por tanto, el cateto opuesto, ¿cuánto va a ser? Simplemente la relación pitagórica, ¿no? La raíz de la hipotenusa menos el otro cateto que es 1. Listo. Y de aquí yo puedo obtener más sencillamente el seno de beta. Y el seno de beta es igual a ¿qué? Cateto opuesto, o sea, la raíz de n al cuadrado menos 1 sobre la hipotenusa, que es e. ¿Qué les parece? Genial, ¿no? Ahora esto voy a reemplazar en dónde? En la primera ecuación, ¿no? Seno de beta. Y de esa forma ya voy a obtener lo que es seno de alfa, ¿no? Entonces va a quedarnos lo siguiente. 1 por seno de alfa va a ser n, ¿no? Por seno de beta. Y seno de beta es la raíz de n al cuadrado menos 1 sobre n. N con n se cancela. Y aquí podemos aplicar, ¿no? Ya, para no complicarnos la vida, el arcoseno, ¿no? Entonces, el arcoseno de la raíz de n al cuadrado menos 1 había sido el ángulo alfa que queríamos calcular. ¿Ok? Eso es. ¿Se ha entendido esta parte? ¿Sí o no? Entonces, yo he interpretado mal el ejercicio, ¿no ven? En realidad, lo que nos estaba pidiendo, por eso, el enunciado era largo y era para marearse. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, nos estaba pidiendo alfa. ¿Ya? Este ángulo crítico. Pero con esto, ¿no? Es lo que quería que entiendan ustedes, para ustedes. El ángulo crítico, pero para la reflexión interna total. ¿Ya? Entonces, lo que estaba pasando aquí es que nuestro haz de luz ingresa con un ángulo alfa. Cuando choca la primera pared, ¿no?
choca la pared de la fibra óptica, está ocurriendo una reflexión interna total. O sea, la luz está yendo en forma paralela al cable, ¿ya? Y aquí vamos a tener nuestro tita crítico, y esto siempre va a ser, les he dicho, 90 grados. Eso es lo que pasa, ¿ok? Listo. Volverá a entrar, no sé. Ya, ese es el ejercicio que he encontrado que había ingresado alguna vez. Por eso el enunciado era largo. Una aplicación de eso, como les he dicho, es la fibra óptica. Ok, suficiente, ¿no? Con eso. El concepto está ahí. Solo tienen que entender el concepto. ¿Ya? Ahora vamos a otro tipo de ejercicios. ¿Ya? Esto también alguna vez ha entrado. ¿Ya? La medición de el índice de refracción, pero ahora con un prisma. Para entender esto, vamos a calcular, ¿ya? El índice de refracción del prisma, ¿ya? Esto ha entrado en mi examen de competencia, les cuento. La primera vez que he postulado. Esto ingresar. ¿Y qué viene, dicho yo? Porque yo me sabía la demostración. A ver, ¿cómo lo demostrar? Entonces resolvamos esto, ¿no? Nos dice hallar n para que este ángulo sigma, ¿no? Sea mínimo, dice. O sea, este ángulo tiene que ser el mínimo, ¿ya? Los únicos datos que me daban era el triangulito, su índice de refracción y el ángulo alfa, el ángulo opuesto, ¿no? Alfa. Y aquí venía el haz de luz, ¿no? Interceptaba y salía, ¿no? El ángulo phi, ¿no ve? Mínimo, era respecto a la línea prolongada del haz de luz, ¿no? Respecto con el haz de luz de salida. Eso es. Entonces, a ver, la condición de esto era lo siguiente. Para que Rho, ¿no? No, pi, ¿cómo se llama esto? Delta, sigma, no, sigma, ¿no? Realmente se me ha ido. Sigma mínimo, lo tenía en la punta de la lengua. Ya, sigma mínimo lo llamaremos, ¿ya? Para que sigma mínimo sea mínimo, tenía que cumplirse lo siguiente, ¿ya? Entonces aquí se los he dejado un pequeño enunciado, ¿ya? Para la posición de mínima desviación, el rayo viaja, dice, perpendicular a la bisectriz del ángulo alfa. Ya los ángulos incidentes y emergentes, dice, son iguales. Entonces, si lo vemos en forma gráfica, se cumple lo siguiente. Para que este angulito sigma, ¿no? Sea mínimo, entonces el haz de luz tendría que ingresar aquí. Y ¡pum! Tendría que ir de forma paralela a la base, ¿no? Del prisma, ¿ya? De forma paralela. Y recién otra vez volvía a salir el haz de luz. Entonces, esa era la condición para que phi, ¿no? O sigma sea mínimo, ¿ok? Simplemente era eso. Entonces, como ya tenemos un buen gráfico, nosotros simplemente vamos a calcular ahora lo que nos pide, que es el índice de refracción del prisma, ¿no? Entonces, como les he dicho en este pequeño enunciado, se cumple lo siguiente. Como entra de forma simétrica, ¿no? Entonces se cumple lo siguiente, que tita sub 1 va a ser igual a tita sub 4. Estas variables son las que yo me estoy dando. ¿Qué más? Y, ¿no? Tita sub 1, si se dan de cuenta, ingresa al prisma, ¿no? Y nuevamente les he dicho, siempre tenemos que darnos una normal. Y esa normal siempre tiene que formar 90 grados, les he dicho, ¿no? ¿Ya? Entonces, con el ángulo que ingresa respecto a la normal, el haz de luz, es tita sub 1. El ángulo que ingresa, ¿no? Al prisma, lo he llamado tita sub 2, ¿no? Pero, y nuevamente va a salir, ¿no? Del prisma. Y va a formar un ángulo tita sub 4. Por simetría de la figura, tita sub 1 y tita sub 4 van a ser iguales. El ángulo con el que sale, ¿no? Tita sub 2, y aquí también el ángulo con que ingresa, ¿no? Tita sub 2 y tita sub 3 también van a ser iguales, ¿no? Por simetría de la figura. ¿Qué más se está cumpliendo aquí? Ah, se cumple también lo siguiente, que alfa va a ser igual a tita sub 2 más tita sub 3. ¿Cómo demostramos eso? ¿Se puede ver en el gráfico?
No se puede ver. Entonces aquí yo me voy a apoyar, voy a dibujarlo, ¿ya? Entonces supongan ustedes, ¿no? Como esto es 90, entonces yo me voy a dar una línea paralela a esta, ¿no? A su bisectriz. Este angulito sería alfa medios, ¿no? ¿No? Entonces, como va a ser paralela, entonces este angulito también va a ser alfa medios, ¿no? Alfa medios, ¿ya? Listo, ahora aquí voy a aplicar un criterio que ustedes ya han visto, ¿no? Un criterio que ustedes ya han visto, ¿no? Como esta recta normal forma 90 grados, entonces, ¿no? Aquí hay un pequeño truco que yo me lo sabía. Cuando es 90 grados, ¿cómo se divide? ¿Dónde se repiten los ángulos? La pregunta, ¿no? ¿Dónde se repite este ángulo alfa medios? Entonces dice lo siguiente, aquí sí, aquí no, aquí sí y aquí no, aquí sí y aquí no. Eso es la cero. Entonces fíjense, sí, no y sí. Fíjense, tita sub 2 no era nada menos que alfa medios, ¿no? Tita sub 2 no es nada menos que alfa medios. Y vamos a llegar a esa conclusión. ¿Ya? Entonces, sí, no y sí. Aquí también se repite. Entonces, fíjense, en este pequeño triangulito nomás analicemos, ¿no? Tita sub 2, ¿no? Más tita sub 3, ¿cuánto me va a dar? Como los dos son alfa medios, me va a dar nada menos que alfa, ¿no? Listo. Ya tengo entonces esta ecuación comprobada. Pero como tita sub 2 y tita sub 3 son iguales, entonces alfa no es nada menos que 2 veces tita sub 2 o 2 veces tita sub 3, ¿no? De donde yo voy a despejar tita sub 2. Y aquí está lo que les decía. Tita sub 2 no es nada menos que alfa medios. Eso es por la figura, ¿no? Ese pequeño truquito, ¿sabían? No, ¿no ve? Ya, bueno, mi docente ha sido muy bueno. Él nos ha enseñado todos sus secretos. Listo. Tita sub 2 entonces es alfa medios. ¿Ya? Ahora, para determinar, ¿no? Este ángulo phi mínimo, ya sabemos que es mínimo, ¿no? Porque cumple el siguiente criterio. ¿Ya? Entonces vamos a calcular ahora phi. Y phi no es nada menos que, dicen, ¿no? A ver, aquí también es un juego de ángulos. Tita sub 1 menos tita sub 2, ¿a qué va a ser igual? Ah, es este ángulo, ¿ya? Yo lo voy a llamar, a ver, yo lo voy a llamar este ángulo X, ¿ya? Entonces, ustedes saben por la propiedad. Tita sub 1 es igual a X más tita sub 2, ¿no ve? Esa es la propiedad de ángulos opuestos. Si yo solo quiero saber el ángulo de X, es tita sub 1 menos tita sub 2. Y aquí está. Esto en pocas palabras es mi ángulo X. Más. Aquí lo mismo, ¿no ve? Yo quiero calcular, digamos, este ángulo Y, ¿no? Este angulito Y. No es nada menos que, nuevamente, esa propiedad, ¿no? De ángulos opuestos. Que tita sub 4 no es nada menos que Y más tita sub 3. Despejando Y, va a ser tita sub 4 menos tita sub 3. Y esto es Y. Ahora, ¿de dónde viene phi igual a X más Y? Eso viene de una propiedad de los triángulos, ¿no? Que ustedes han visto igual en geometría, en el pref, ¿no? Si ustedes quieren, digamos, calcular este ángulo alfa, sabiendo los ángulos internos opuestos del triángulo, no es nada menos que la suma, ¿no? Digamos que esto, a ver, es, no sé, beta. Y esto es, a ver, rho, ¿no ve? Entonces se cumple la siguiente propiedad, que alfa es igual a beta más rho. Esa propiedad cumple. Entonces, eso es lo mismo que estoy haciendo yo. Que eso no es nada menos que la suma de los ángulos X más Y. Y X más Y, ¿no? X es tita sub 1 menos tita sub 2 y Y es tita sub 4 menos tita sub 3, ¿no? Listo. Entonces, con esa explicación ya podemos hacer el siguiente paso. Ahora, aquí, ¿qué es lo que se va a cancelar? Recuerden, tita sub 1 es igual a tita sub 4, ¿no? Tita sub 2 es igual a tita sub 3. Entonces, tita sub 1 más tita sub 4 es como sumar 2 veces tita sub 1. Entonces, voy a tener 2 veces tita sub 1. Siguiente, menos tita sub 2 menos tita sub 3. Como ambos son iguales, igual, ¿no? Entonces, es como restar 2 veces la misma variable. En este caso, yo voy a escoger a tita sub 2.
menos 2 veces tita sub 2. Listo, ya tengo eso. Ahora, voy a factorizar 2 y lo voy a mandar a dividir. Y voy a tener pi, ¿no? Pi, no, mínimo medios, va a ser igual a tita sub 1, menos. ¿Cuánto vale tita sub 2? Tita sub 2 también vale alfa medios, menos alfa medios. Entonces de aquí yo voy a despejar el ángulo con el que ingresa al prisma, ¿no? Que es tita sub 1. Entonces, despejando tita sub 1, obtenemos que va a ser el ángulo pi mínimo, obviamente, dividido entre 2, más el ángulo alfa dividido entre 2. El ángulo alfa, recuerden, es el ángulo del prisma, ¿no? Ese angulito es, ¿ya? Alfa medios. Listo. Ahora aquí, ¿no? Voy a aplicar lo que es la ley de Snell, ¿no? Recuerden. Mi haz de luz viene del aire. Entonces, el aire, ¿cuánto es? Su índice de refracción es 1. El índice de refracción del prisma no lo conozco. Entonces, lo voy a llamar simplemente N. Entonces, va a ser 1, ¿no? Por seno con el ángulo que ingrese. Tita sub 1 igual a N, ¿no? Del índice de refracción, ¿no? Del prisma. N por seno de tita sub 2, con el que está saliendo. Pero tita sub 2, ¿no? Ya sabemos cuánto es. ¿Ya? A ver, entonces despejando de aquí n. ¿Cuánto es? A ver, despejando simplemente. Esto es entonces el índice de refracción. N, ¿no? Del prisma, obviamente, va a ser seno de tita sub 1. Pero tita sub 1 es la semisuma del ángulo phi ¿no? Mínimo más alfa medios. Sobre el seno de tita sub 2. Y el ángulo de tita sub 2 ya les he dicho, es alfa medios. Alfa medios. Y aquí está. Este es el índice de refracción en función de lo que me estaban pidiendo. Phi mínimo y alfa. Listo. ¿Qué les ha parecido la demostración? Y eso ha entrado en un examen de competencia. Yo he sido el único que lo he resuelto. ¿Qué les ha parecido? Bueno, ¿no? ¿Qué tal si a ustedes les preguntan algo así? O les pueden preguntar la demostración de la ley de Snell a partir del principio de Fermat, ¿no? Eso ya les enseñó la anterior clase. Así que mucho ojo con eso, ¿no? Mucho ojo. Por algo les estoy enseñando. Listo. ¿Alguna duda, pregunta sobre este ejercicio? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Se han dormido? Uf, Dios hablen. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Nadie? Mucha, no manchen. Carlos Lampe, Martins con COVID, no, ya fuimos, ¿no? Ya fuimos a la Copa América y mañana se inaugura. ¿Ninguna duda? ¿Pregunta? ¿Nadie, chicos? ¿Qué ha pasado? Se han dormido. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Y este va a ser el último de la clase. ¿Tengo este más? Sí, este es el último. A ver, esta es la combinación ahora de un prisma con el índice de refracción total. A ver, vamos a verlo. Dice, ¿no? El ángulo de incidencia, dice, de un rayo de luz sobre el prisma de vidrio de índice de refracción 1.5, dice, se aumenta gradualmente, dice. Y se comprueba que cuando el ángulo es 4 grados con 47 minutos, el rayo ya no pasa a través del prisma, dice. ¿Cuál es el ángulo de refracción del prisma? Me pregunta. En pocas palabras, aquí está el gráfico, ¿no? Lo que me está pidiendo es esto, el ángulo de refracción alfa. Esta es mi incógnita. Ok, aquí está la gráfica. Aquí tengo mi prisma, tengo mi índice de refracción igual a 1.5, ¿no? Obviamente viene del aire, n igual a 1. Y el ángulo de incidencia al prisma dice que es 4 grados con 47 minutos, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Nuevamente, tenemos que darnos un gráfico ya con nuestras variables, ¿no?
Entonces aquí está mi prisma, mi prisma. ¿Ya? Entonces yo estoy suponiendo que ingresa con un ángulo θ sub 1. Y ese ángulo θ sub 1 no es nada menos que 4 grados con 47 minutos, ¿no? Entonces aquí está. Y nuevamente me voy a dar una normal. Mi normal, siempre ahí. Entonces el ángulo con el que ingresa es θ sub 1, lo que estoy diciendo. Pero ya sabemos cuánto es. El ángulo que sale es mi variable, θ sub 2. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer cumplir la ley de Snell, ¿no? Nuevamente voy a hacer cumplir la ley de Snell. N sub 1 por seno de θ sub 1 va a ser igual a el medio 2, ¿no? Que es el prisma, N sub 2, por el seno con el que está ingresando al nuevo medio, θ sub 2, ¿ya? Respecto a la normal. Ok. ¿Qué datos tengo? El medio ingresa del aire,